La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Ratas de Montague Road James. Y si ahora tuvieses que atravesar los dormitorios, verías las sábanas rasgadas y mohosas ondulando una y otra vez como si fueran mares. ¿Pero a causa de qué?, dijo. Bueno, a causa de las ratas que hay debajo. ¿Pero se debía ese movimiento a las ratas? Lo pregunto porque en otra ocasión no fue así. No puedo establecer la fecha de mi historia, pero yo era joven cuando la escuché, y quien me la contó era un anciano. No lo puedo culpar por la escasa armonía de su relato. Por el contrario, yo asumo toda la responsabilidad. Sucedió en Suffolk, cerca de la costa. En ese lugar, el camino presenta un repentino declive y luego, también repentinamente, se eleva. Si uno se dirige hacia el norte, sobre esa cuesta y a la izquierda del camino, se yergue una casa. Es un edificio alto, estrecho en proporción, de ladrillo rojo. Lo construyeron tal vez hacia 1770. Corona el frente un tímpano triangular, con una ventana circular en el centro. En la parte trasera se encuentran los establos y las dependencias de servicio. Detrás de ellos el jardín. Descarnados abetos escoceses crecen cerca de la casa y la circundan extensos campos de aulagas. A lo lejos, desde las ventanas frontales más altas, puede distinguirse el mar. Frente a la puerta cuelga un cartel. O colgaba, pues aunque esta casa fue en otro tiempo una famosa posada, creo que ya no lo es más. Fue a esta posada donde llegó un hermoso día de primavera mi amigo Mr. Thompson. Era entonces un joven que venía de la Universidad de Cambridge, deseoso de pasar algunos días en habitaciones aceptables, a solas y con tiempo para leer. Por cierto, encontró lo que buscaba, pues el posadero y su mujer tenían la suficiente experiencia en su oficio como para hacer sentir cómodo a un huésped, y además no había ningún otro visitante en el lugar. Le asignaron una amplia habitación en el primer piso, desde la que podía verse el camino y el paisaje. Estaba lamentablemente orientada hacia el este, pero en fin, nada es perfecto. La casa, por lo demás, era cálida y de buena construcción. Mi amigo pasó allí días tranquilos y apacibles. Trabajaba toda la mañana. Por la tarde solía pasear por los alrededores. Al anochecer conversaba un poco con los campesinos o la gente de la posada,
frente a un estimulante vaso de aguardiente con agua. Luego leía y escribía un poco antes de retirarse a dormir. Le habría gustado continuar esta rutina durante todo el mes que tenía a su disposición. Tanto progresaba su trabajo y tan hermoso era abril ese año, el cual tengo motivos para sospechar que fue aquel que Orlando Whistlecraft registra en sus anotaciones meteorológicas como el año de las delicias. Uno de sus paseos lo condujo por el camino del norte, que elevándose atraviesa una amplia extensión desierta convertida en brezal. Gracias a la nitidez de la tarde, pudo vislumbrar a varios cientos de yardas a la izquierda del camino un objeto blanco, e inmediatamente creyó necesario averiguar de qué se trataba. Al cabo de pocos minutos se halló frente a un bloque de piedra, algo así como la base de un pilar, con un agujero cuadrado en su cara superior. Era similar al que hoy puede apreciarse en Thetford Head. Lo observó con detenimiento y contempló el paisaje unos instantes. Una o dos torres de iglesia, los techos rojos de algunas casitas cuyas ventanas relumbraban al sol, y la superficie del mar, también sembrada de ocasionales destellos. Después prosiguió su camino. La multiplicidad de temas inconexos que solían tratarse en las charlas vespertinas le permitió esa tarde preguntar en el bar de la posada el porqué de esa piedra blanca en el brezal. «Es muy antigua esa piedra», dijo el posadero Mr. Bates. «Ninguno de nosotros había nacido cuando la colocaron». «Es cierto», afirmó otro. «Está en un lugar bastante alto», observó Mr. Thompson. «Tal vez en otro tiempo sirvió de sustento a una baliza». «Oh, sí», asintió Mr. Bates. «Escuché decir que podía verse desde los barcos. Bueno, fuera lo que fuese, lo cierto es que se hizo pedazos hace mucho tiempo». «Mejor», dijo un tercero. «Traía mala suerte, así decían los viejos. Mala suerte para la pesca, quiero decir». «¿Y por qué?», preguntó Thompson. «Bueno, yo nunca supe por qué», fue la respuesta. «Pero ellos, esos tipos de antes, tenían algunas ideas raras, quiero decir, extravagantes. No me asombraría que ellos mismos la hubiesen destruido». A Mr. Thompson le fue imposible obtener información más precisa al respecto. El grupo, que nunca se había distinguido por su locuacidad, adoptó una actitud taciturna y cuando alguien se atrevió a hablar fue para referirse a cuestiones locales y a las cosechas. Ese alguien fue Mr. Bates. Mr. Thompson no tenía tantas consideraciones a su salud como para resignarse a una caminata diaria. Así, las 3 de la tarde de un hermoso día lo sorprendieron escribiendo activamente en su habitación. Entonces, desperezándose, se levantó y salió al pasillo. Había frente al suyo otro cuarto, luego el descanso de la escalera y otras 2 habitaciones. Una miraba hacia la parte trasera, otra hacia el sur. En el extremo sur del pasillo había una ventana y a ella se dirigió mientras pensaba que realmente era una pena estar encerrado una tarde tan hermosa. Sin embargo, su trabajo era lo principal en ese momento, así que decidió robarle no más de 5 minutos y luego retomarlo. Pensó en emplear esos 5 minutos, acaso los Bates no tuvieran nada que objetar, en recorrer las otras habitaciones del pasillo, en las que por lo demás nunca había estado. Nadie al parecer las ocupaba en ese momento. Probablemente, por ser día de mercado, todos habían ido a la ciudad,
con la única excepción tal vez de la criada que atendía el bar. Una absoluta quietud reinaba en toda la casa, sobre la que se abatía pesadamente el calor del sol. Las moscas zumbaban contra los vidrios de los ventanales. Mr. Thompson inició su exploración. Nada de especial había en el cuarto que enfrentaba al suyo, salvo un viejo grabado que representaba a Barry St. Edmunds. Los dos restantes, que estaban a su lado en el pasillo, eran limpios y alegres. Lo único que los distinguía de su propio cuarto, que tenía 2 ventanas, era poseer solo una. Quedaba por ver la habitación del sudoeste, frente a la última a la que había entrado. Estaba cerrada, pero Thompson sentía una curiosidad tan irresistible que, seguro de que no sorprendería ningún secreto prohibido en un sitio de tan fácil acceso, fue a buscar las llaves de su propio cuarto y, como éstas no le sirvieron, recogió luego las de los otros 3. Con una de ellas pudo abrir la puerta. La habitación tenía 2 ventanas, una hacia el sur, otra hacia el oeste, y por lo tanto el persistente sol provocaba un calor sofocante. No había alfombras, solo el piso desnudo, tampoco cuadros ni lavabo. Veíase en el rincón más alejado una cama. Era una cama de hierro, con colchón y almohadas, cubierta por una colcha azul, hecha jirones. Era la habitación más anodina que pueda imaginarse. Sin embargo, había allí algo que obligó a Thompson a cerrar la puerta con suma rapidez y cuidado y apoyarse trémulo contra la ventana del pasillo. Alguien yacía bajo la colcha y además se agitaba. No cabía duda de que se trataba de alguien, no de algo, pues sobre la almohada se destacaba la forma inconfundible de una cabeza. Sin embargo, la colcha la tapaba por completo y solo un muerto yace con la cabeza cubierta. Pero este alguien no estaba muerto, no realmente muerto, porque jadeaba y se estremecía. Si Thompson hubiese contemplado tal escena en el crepúsculo o a la incierta luz de una vela, nada le habría costado convencerse de que se trataba de una fantasía. En esa tarde resplandeciente, ello era imposible. ¿Qué debía hacer? Primero, cerrar la puerta con llave, costara lo que costase. Se aproximó con cautela y se inclinó para escuchar. Contuvo el aliento. ¿Acaso oyera el sonido de una pesada respiración, a la que podía atribuirle una explicación prosaica? El silencio era total. Cuando, con mano vacilante, introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar, ésta rechinó, y en el acto escucháronse pasos tambaleantes y penosos que avanzaban hacia la puerta. Thompson huyó como un conejo hacia su habitación, donde se encerró con llave. Sabía que era en vano, de que podían servir puertas y cerrojos ante lo que sospechaba. Pero era todo cuanto se le ocurrió en ese momento, y de hecho nada sucedió. Solo lo asaltaron el terror de la espera y las atroces dudas sobre la decisión a adoptar. Su primer impulso fue, por supuesto, abandonar lo antes posible una casa que albergaba huésped tan nefasto. Pero precisamente el día anterior había asegurado que se quedaría por lo menos una semana más, y en caso de cambiar sus planes, de ningún modo podría evitar que sospecharan su participación en asuntos que, por cierto, no le concernían. Además, o bien los Betts conocían la existencia del extraño huésped y sin embargo no abandonaban la casa, o bien la ignoraban, lo cual también evidenciaba que no había nada que temer, o bien sabían solo lo suficiente como para cerrar la habitación, pero demasiado poco como para alarmarse.
En cualquiera de esos casos, parecía obvio que no existía nada digno de temor. Su propia experiencia, por lo demás, no había sido tan terrible. Quedarse, en todo caso, implicaba menos esfuerzo. En fin, permaneció allí la semana prevista. Nada advirtió al pasar junto a esa puerta. Deteníase con frecuencia a una hora tranquila del día o de la noche, en el pasillo, para escuchar, pero por más atención que prestara, no percibía sonido alguno. Habría sido lógico, tal vez, que Thompson intentara averiguar historias relacionadas con la posada, no interrogando a Betts, sino al párroco o a la gente más vieja de la aldea. Pero no lo hizo. Era presa de esa reserva que suele dominar a la gente que padeció experiencias extrañas y cree en ellas. Sin embargo, al acercarse el fin de su estadía, la necesidad de una explicación se tornó más perentoria. Durante sus paseos solitarios se dedicó a forjar un plan que le permitiera, del modo más discreto posible, indagar una vez más ese cuarto a la luz del día. Concibió finalmente este ardid. Debía marcharse por la tarde, en el tren de las 4. Cuando el cabriolé lo aguardara con el equipaje, haría una última incursión al piso alto para examinar su propio dormitorio y verificar si no olvidaba nada. Luego, con esa misma llave previamente aceitada, como si eso valiera de algo, abriría una vez más, solo por un instante, la puerta de la otra habitación y la volvería a cerrar. Así lo hizo. Pagó la cuenta. Toleró una charla breve y convencional mientras trasladaban su equipaje al cabriolé. Un hermoso lugar, por cierto. Estuve muy cómodo, gracias a usted y a Mrs. Betts. Espero volver en otra oportunidad. Encantado de que esté satisfecho, señor. Hicimos todo lo posible. Encantados de recibir sus elogios. El tiempo en realidad nos ayudó mucho. Y luego iré arriba a ver si olvidé un libro o alguna cosa. No se moleste, vuelvo en un minuto. Y tan silenciosamente como pudo, se deslizó hasta la puerta y la abrió. La ruptura de una ilusión. Casi estalló en carcajadas. Apoyado, casi podría decirse que sentado sobre el borde de la cama, había, pues nada más que un espantapájaros. Un espantapájaros que habían sacado del jardín, por supuesto, y arrinconado en esa habitación en desuso. Sí, pero de pronto toda la comicidad de su hallazgo se desvaneció. ¿Acaso los espantapájaros tienen pies calzados que en su desnudez muestran los huesos? ¿Acaso sus cabezas cuelgan sobre los hombros? ¿Acaso tienen grillos de hierro y trozos de cadenas alrededor del cuello? ¿Acaso pueden incorporarse y avanzar, aunque sea con tanta rigidez, a través de una habitación, meneando la cabeza, con los brazos caídos junto al cuerpo? ¿Y pueden acaso temblar? Dio un portazo, se precipitó hacia las escaleras, las bajó de un salto y finalmente perdió el sentido. Al despertar, Thompson vio a Mr. Betts, que se inclinaba sobre él con una botella de aguardiente y le dirigía una mirada de reconvención. «No debería haberlo hecho, señor. De veras que no. No ese es el modo de tratar a gente que hizo por usted todo lo que pudo». Thompson escuchó otras frases similares, pero jamás pudo recordar qué respondió. A Mr. Betts, y tal vez aún más a Mrs. Betts, le resultaba difícil aceptar sus disculpas, por más que él alegaba que nada diría que pudiese perjudicar el buen nombre de la casa. Debieron, sin embargo, aceptarlas. Como Thompson ya no podía alcanzar el tren, se hicieron los arreglos necesarios para que esa noche durmiera en la ciudad.
Antes de que se fuera, los Betts le contaron lo poco que sabían. Dicen que era, hace mucho tiempo, el dueño de esta propiedad y que protegía a los bandoleros que acechaban en el brezal. Al fin recibió su merecido. Lo colgaron con cadenas, según dicen. Levantaron el cadalso allí donde está la piedra blanca. Los pescadores se lo llevaron porque, según creo, lo veían desde el mar y les impedía tener buena pesca, o por lo menos eso pensaban. A nosotros nos contaron los anteriores propietarios. Mantengan cerrado ese cuarto, nos dijeron, pero no saquen la cama, entonces no tendrán ningún problema. Y nunca lo tuvimos. Ni una vez salió de la habitación, aunque ahora no sé qué pasará. De todos modos, usted es el primero que lo ha visto desde que estamos aquí. Yo mismo no lo miré nunca, ni quiero hacerlo. Como hicimos las habitaciones de los sirvientes junto al establo, no tuvimos ningún problema con ellos. Lo único que espero, señor, es que mantenga la boca cerrada. Usted sabe lo perjudiciales que podrían ser ciertas habladurías. Y siguieron otros ruegos del mismo tenor. Mr. Thompson mantuvo su promesa durante muchos años. Yo conocí esta historia gracias a un incidente peculiar. Cuando Mr. Thompson vino a visitar a mi padre, se me encomendó que le indicara su habitación, pero él, en lugar de permitir que le abriera la puerta, se me adelantó y la abrió por sí mismo. Luego permaneció varios minutos en el umbral y escudriñó con insistencia, a la luz de la vela, el interior del cuarto. Al fin pareció recobrarse y se disculpó. Lo siento. Sé que es absurdo, pero jamás puedo evitar hacerlo, por un motivo muy particular. Días más tarde conocí ese motivo tan particular, y ustedes acaban de conocerlo.